Es extraño cómo algo tan normal y rutinario, simplemente subirte a tu propio coche, encender el motor, ir al trabajo o al supermercado, puede de repente convertirse en un punto de inflexión en tu vida. Nunca pensé que sería de esas personas que cuentan historias como esta, de esas que empiezan con algo mundano y se convierten en un caos. Pero aquí estoy, relatando el momento exacto en que mi vida cambió, no por un accidente de coche o un desastre natural, sino porque alguien a quien amaba, alguien en quien confiaba, decidió que era prescindible. Y lo peor, no solo me hicieron daño emocional, me echaron de mi propio coche, se fueron riendo y me dejaron de pie en la acera, aturdido, traicionado y todavía legalmente dueño del vehículo que acababan de robar. Pero déjame llevarte un poco más atrás, antes de la humillación, antes del papeleo, antes de los informes policiales y las noches de insomnio, antes, cuando las cosas se sentían bien, tal vez incluso demasiado bien. Su nombre era Kate. Era ese tipo de persona que podía entrar en una habitación y hacer que todos la miraran, no porque fuera la más ruidosa, ni siquiera necesariamente la más hermosa, según los estándares convencionales, sino porque tenía esa presencia, esa manera de hacerte sentir como si fueras la persona más interesante del mundo, con solo mirarte a los ojos. Así es como me consiguió. No con juegos ni manipulación al principio, sino con atención, atención genuina, cautivadora. Y cuando eres alguien como yo, con un trabajo estable, una vida tranquila, tal vez demasiado responsable de tu propio bien, ese tipo de atención se siente como ser elegido en un mundo que generalmente simplemente te pasa de largo. Nos conocimos por amigos en común, de esas reuniones de fin de semana que empiezan con demasiadas papas fritas y poca cerveza, todos sentados en sillas desiguales alrededor de una fogata. Se sentó a mi lado y empezó a hacerme preguntas, no las típicas charlas triviales, sino más bien reflexivas, sobre qué me gustaba hacer cuando no trabajaba, si era más de montaña o de mar, cuál era mi recuerdo favorito de la infancia. Al final de la noche me tenía en la palma de su mano y ni siquiera me di cuenta. No parecía un juego, parecía una conexión. Mirando hacia atrás ahora, creo que tenía una forma de hacer que todos se sintieran así. Pero yo me creía especial. Ese fue mi primer error. Todo pasó rápido, como siempre en historias como estas. En 3 meses, prácticamente vivíamos juntos, aunque técnicamente ella seguía teniendo su apartamento al otro lado de la ciudad. Nunca lo cuestioné. Pensé que quizá necesitaba su espacio, o que simplemente no había llegado a mudarse oficialmente. En realidad, lo guardaba como respaldo, un lugar donde quedarse por si las cosas no salían como ella quería. Pero yo aún no lo sabía. Creía que estábamos construyendo una vida juntos. Íbamos a la compra en equipo. Veíamos nuestros programas cada semana. Incluso organizamos un par de cenas que me hicieron sentir que nos estábamos convirtiendo en adultos, estables, confiables, tal vez incluso felices. Uno de los pasos más importantes que dimos juntos llegó a los 9 meses. Llevaba un tiempo hablando de cambiar mi viejo coche. Era funcional, pero estaba desgastado.
un sedán de segunda mano que me había ayudado a terminar la universidad, a mi primer trabajo de verdad y a más de un desastre en viajes por carretera. Kate fue quien me animó a hacerlo. «Te mereces algo nuevo», me dijo, «algo que te represente». Incluso me acompañó al concesionario, me ayudó a probar varios modelos diferentes y negoció con el vendedor como si lo hubiera hecho 1000 veces. Me impresionó. Parecía tan competente, tan segura de sí misma. Y cuando sugirió que podía ayudarme con la gasolina y el mantenimiento, si le dejaba usar el coche también, no lo pensé 2 veces. Éramos un equipo, ¿verdad? Estábamos construyendo algo. Así que compré el coche, un Honda CR-V gris oscuro, reluciente, casi nuevo, y puse la escritura a mi nombre. Tenía sentido. La financiación era a través de mi banco. El crédito estaba a mi nombre. Y, además, técnicamente, era mi compra. Pero en la práctica, lo tratábamos como un bien compartido. Ella tenía sus propias llaves y lo conducía tanto como yo, quizás más. En aquel entonces parecía una sociedad. Ahora veo que fue el principio del fin. Con el tiempo, hubo señales de que las cosas no iban bien. Nada evidente al principio, solo pequeños detalles. Empezó a cambiar la radio del coche sin preguntar, aunque sabía que odiaba el pop country. Me dejaba recibos en la guantera de sitios en los que nunca había estado. Restaurantes elegantes, aparcamientos fuera de la ciudad, a veces 2 el mismo día, en direcciones opuestas. Le restaba importancia cuando le preguntaba. ¿Estaba con una amiga? ¿O solo necesitaba salir un rato de casa? No insistí. Me dije a mí misma que todos merecen su privacidad, su independencia. No quería ser controladora, pero una parte de mí sabía que algo no iba bien. Luego llegó el turno. Empezó a desaparecer por largos periodos. A veces no volvía a casa hasta las 2 o 3 de la madrugada, alegando que había salido con amigos o que había trabajado hasta tarde en algún trabajo independiente. Pero nunca la vi ganar dinero. Se ponía a la defensiva, incluso hostil, cada vez que la interrogaba. Y aún así, aguanté. Me dije a mí mismo que solo estábamos pasando por una mala racha, que si le daba espacio, las cosas se arreglarían. Estaba equivocado. Las cosas no se arreglaron, se intensificaron. La noche que pasó, la noche que cogió el coche y no volvió, fue casi normal. Cenamos comida para llevar de su restaurante tailandés favorito. Vimos medio episodio de algo que le gustaba. Entonces dijo que iba a salir corriendo un rato, sin explicación, sin plazo. Me besó en la mejilla y agarró las llaves del coche del gancho. Eso fue todo. Ni siquiera pensé en detenerla. ¿Por qué iba a hacerlo? Lo había hecho un montón de veces, pero esta vez no volvió. Ni esa noche, ni a la mañana siguiente. Nunca, en realidad. Al principio me preocupé. Llamé, envié un mensaje. Ninguna respuesta. Pensé que le había pasado algo, tal vez un accidente de coche. Tal vez había perdido su teléfono. No era propio de ella desaparecer así como así. Pero entonces, la noche siguiente, lo vi. Una notificación de Instagram. Había publicado una historia. Un video de ella en mi coche, nuestro coche, riéndose histéricamente,
grabando a un tipo al volante que nunca había visto antes. Vibraciones de viaje por carretera, decía el pie de foto, seguido de un montón de emojis riendo. De fondo, podía oír su voz decir: «Gracias, cariño. Este viaje es mucho mejor ahora». Y luego, silencio. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Se había llevado mi coche. Había recogido a un chico nuevo y me había dejado atrás sin decir palabra. Se reían como si fuera una broma, como si fuera una patética nota a pie de página en su pequeña escapada. Ese fue el momento en que empezó el entumecimiento. Una especie de niebla distante lo cubrió todo. No solo estaba enojada, sino humillada, confundida, desconsolada. ¿Cómo se empieza a procesar algo así? ¿Cómo se acepta que alguien a quien se ama, alguien a quien se deja entrar en la casa, la cama, las finanzas, la vida, pudiera cambiar de rumbo y hacer algo tan cruel? Quería respuestas. Quería recuperar el coche. Quería cerrar el capítulo. Pero, sobre todo, quería creer que no había sido una tonta. Y, sin embargo, en ese momento de bajón, hubo un pequeño detalle que me dio esperanza. Mi nombre seguía en el título de propiedad. No importaba cuánto condujeran. No importaba cuánto se rieran. Ese coche seguía siendo mío, legal y financieramente, sin lugar a dudas. Puede que se hubieran llevado las llaves, pero no se lo habían llevado todo. Todavía no. Después de que el shock inicial se pasara y el entumecimiento comenzara a desvanecerse, en una desesperación más concentrada, me encontré dando vueltas por mi apartamento, con una sensación de malestar en el estómago y 1000 preguntas en mi cabeza, ninguna de las cuales tenía respuestas que tuvieran sentido. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Fue algo espontáneo, una decisión imprudente impulsada por la emoción y el impulso, o lo había estado preparando durante semanas, tal vez incluso meses. ¿Y quién era el tipo en el video? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien con quien me había cruzado sin saberlo, mientras vivía bajo el mismo techo que la mujer que creía amar? No podía dejar de reproducir la grabación en mi mente, su risa resonando en mis oídos, la crueldad casual en su voz, mientras se inclinaba hacia la cámara, como si todo esto fuera una broma gastada a un hombre despistado demasiado ingenuo para ver lo que venía. Mi primer instinto fue volver a llamarla. Levanté el teléfono 12 de veces. Pasé el pulgar por encima de su nombre. Me quedé mirando la foto de contacto que de repente parecía de una desconocida, y cada vez lo volvía a dejar. ¿Qué iba a decir? ¿Qué podía decir que no expusiera aún más mi propia humillación? Me la imaginé sin contestar, o peor aún, contestando y riéndose de nuevo, burlándose de mí con más vídeos, más frases crípticas sobre cómo la vida sigue. Así que no llamé. En cambio, me senté y empecé a reunir todos los documentos que tenía relacionados con el coche. El contrato de compraventa, el título de propiedad, la información del seguro, el extracto de mi cooperativa de crédito, donde se veía que los pagos mensuales se retiraban de mi cuenta como un reloj. Necesitaba recordarme a mí mismo que lo que ella creyera que se había llevado seguía siendo mío. A la mañana siguiente, llevé mi viejo coche destartalado. Ese
que con tanta ilusión me hacía cambiar de coche. A la comisaría local. Le expliqué la situación con la mayor calma posible, aunque me temblaba la voz por momentos y parecía que llevaba días sin dormir. La agente de recepción, una mujer de unos 40 y tantos años con la mirada cansada y el tono entrecortado, me hizo unas preguntas básicas y lo mecanografió todo. Cuando le dije que mi novia se había llevado el coche y no lo había devuelto, arqueó una ceja y me preguntó si lo había denunciado como robado. Dudé. Esa palabra, robada, me pareció demasiado extrema, demasiado definitiva. Era alguien con quien había compartido mi vida, alguien en quien había confiado lo suficiente como para darle una llave. ¿Podría realmente considerarse robo si alguna vez le había entregado las llaves voluntariamente? Pero la agente no dudó. Si se llevó su vehículo sin su permiso y ya no tiene acceso a él, dijo rotundamente, eso es, en el mejor de los casos, uso no autorizado y, en el peor, hurto mayor. Quiere presentar una denuncia. Asentí. No me gustó cómo sonaban las palabras, pero sabía que tenía que hacerlo. No estaba lidiando con una ruptura difícil, ni una pelea complicada. Esto era diferente. Era una traición convertida en arma con un vehículo, y la única manera de recuperar el control de la situación era siguiendo el proceso, por muy doloroso y humillante que fuera. El informe tardó casi 1 hora en completarse. Les di todos los detalles que se me ocurrieron. Incluso busqué la historia de Instagram que había publicado como prueba. El agente lo observó impasible, tomó algunas notas y dijo que verían qué podían hacer. Al salir de la estación esperaba sentir alivio, quizás incluso empoderamiento. En cambio, solo me sentía cansada, no físicamente, sino más profundamente, como si una parte de mí finalmente hubiera aceptado que la versión de la realidad a la que me había aferrado se había ido para siempre. No iba a despertar mañana y encontrarla sentada en el sofá con un café y una disculpa. No iba a volver con el coche. No iba a darme explicaciones. Había elegido un camino que no me incluía, y cuanto antes dejara de esperar claridad, antes podría empezar a limpiar el desastre que había dejado atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de logística. Llamé a mi compañía de seguros y les expliqué la situación de nuevo. El representante fue amable, pero frío, leyendo las directrices de la póliza, en un tono que sugería que este tipo de cosas ocurrían con más frecuencia de la que cualquiera quería admitir. Como el coche seguía técnicamente en mi posesión legal, aunque no estuviera físicamente delante de mí, había límites a lo que podían hacer. No estaba cubierto por robo por parte de un conocido, lo cual me parecía un tecnicismo cruel. Además, tenía que seguir pagando el préstamo del coche, lo condujera o no. Eso fue lo que más me afectó. Cada mes desaparecían cientos de dólares de mi cuenta para que un desconocido pudiera conducir con mi exnovia, fingiendo que mi vida nunca había existido. Empecé a recibir notificaciones de las cabinas de peaje. Al parecer, habían sacado el coche del estado. Vi cargos de gasolineras en ciudades que nunca había visitado, cada uno como un pequeño golpe en el estómago. Lo recopilé todo en una carpeta. Capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, cargos de peaje, recibos de gasolina, el informe policial,
correos electrónicos de mi banco. No sabía qué estaba construyendo. Un caso, tal vez, o simplemente un bote salvavidas de pruebas para no ahogarme en el caos. Luego, como una semana después de que se fuera, recibí un mensaje en Facebook. Era de alguien que no conocía. Un chico llamado Aaron. Dijo que él también había salido con Kate y que se había enterado de lo sucedido por amigos en común. Al principio, sospeché. Lo último que necesitaba era que otra persona complicara la situación. Pero lo que dijo me heló la sangre. Según él, Kate le había hecho algo parecido. No con un coche, sino con dinero. Lo había convencido de firmar el contrato de arrendamiento de un apartamento en el que no tenía intención de vivir a largo plazo. Una vez amueblado el apartamento y con los servicios a su nombre, desapareció. Se mudó con otra persona. Él se quedó pagando la factura de un lugar que ella ya no ocupaba. Sabe perfectamente lo que hace, escribió. No eres el primero. En ese momento me di cuenta de que no había sido casualidad. No fue un error de juicio aislado. Kate seguía patrones, repetía comportamientos y dejaba un rastro de destrucción financiera y emocional allá donde iba. Y ahora yo era solo la víctima más reciente. Reenvié el mensaje de Aaron a la policía, sin saber si importaría. Pero a mí me importó. Me dio contexto, me dio claridad. Dejé de verla como la mujer que había amado, y empecé a verla como en lo que se había convertido. Una depredadora de oportunidades. Me dolió, más de lo que puedo describir, admitirlo. Pero la verdad tiene una forma de romper la negación cuando más la necesitas. Todo se aceleró después de eso. El agente, asignado a mi caso, me contactó unos días después para informarme que habían localizado el coche. Lo habían encontrado aparcado frente a un motel 2 condados más allá. Lo habían incautado y podría ir a buscarlo una vez que presentara un comprobante de propiedad y pagara la grúa. No me importaba la tarifa. Habría gastado todos mis ahorros solo para recuperar el coche, no por su valor material, sino por lo que representaba, un cierre. Cuando por fin lo volví a ver, se veía diferente, no estaba exactamente dañado, sino habitado por gente a la que no le importaba. Había envoltorios de comida rápida metidos en los bolsillos de las puertas. El ambientador había sido cambiado por algo demasiado dulce y nauseabundo. Mis papeles de matriculación estaban arrugados en la guantera como basura. Ya no parecía mío, pero lo era, legalmente, sin duda, mío. Esa noche, al recordarlo, sentí una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Había ganado, técnicamente. Había recuperado lo que era mío, pero también había perdido tiempo, dinero, confianza, la versión de mí misma que creía que personas como Kate solo existían en cuentos con moraleja. Me había convertido en uno de esos cuentos, y ahora solo podía contarlo. Uno pensaría que recuperar el coche sería el final de la historia, o al menos el principio del fin. Había hecho lo que tenía que hacer. Presenté la denuncia, reuní el papeleo, superé los trámites burocráticos, pagué las tasas, sufrí las consecuencias emocionales de ver algo de lo que una vez me sentí orgulloso, reducido a un contenedor de basura,
móvil por 2 personas que lo trataron como un coche de alquiler sin política de devolución. Pero no, esa no era la conclusión. Era apenas el punto medio. Lo que no sabía entonces era que recuperar el coche era solo el principio de un nuevo caos, porque Kate no había terminado. Ni de lejos. No iba a desaparecer silenciosamente en la noche, con el rabo entre las piernas, dejándome la última palabra. Eso habría requerido un nivel de vergüenza o autoconciencia que no estoy seguro de que poseyera. En cambio, redobló la apuesta, como si robarme el coche, abandonar nuestra relación y humillarme públicamente no fuera suficiente. Y de alguna manera, su siguiente movimiento fue incluso más descarado que todo lo que había sucedido antes. Todo empezó con una llamada. No de ella, sino de un amigo en común, Jason, que siempre se había mantenido al margen de nuestro círculo social, no tan cerca como para formar parte del círculo íntimo, pero tampoco tan lejos como para que lo excluyeran de los mensajes grupales o los cumpleaños. No había hablado con él desde que Kate se fue. Me había enviado un par de mensajes con los típicos «¿Estás bien? Zrenia», pero no había respondido. Así que, cuando su nombre sonó en mi teléfono esa tarde, dudé antes de contestar. Al hacerlo, me recibió un silencio al principio, seguido de una voz vacilante, que parecía haber estado ensayando la siguiente frase durante horas. «Creo que necesitas saber lo que dice de ti», dijo, y en ese momento sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Según Jason, Kate había estado contactando a gente que ambos conocíamos, amigos en común, conocidos, incluso algunos de mis compañeros de trabajo, que solo la habían visto 1 o 2 veces, diciéndoles que yo había abusado de ella, no físicamente, sino emocional, mental y psicológicamente. Se estaba pintando como la víctima de una pareja controladora que la había manipulado, la había aislado de sus amigos, y luego se vengaba cuando intentaba irse. Decía que denuncié el robo del coche por despecho, que había usado el sistema para castigarla por ejercer su independencia. La forma en que Jason lo dijo, lenta, reticente, casi disculpándose, dejó claro que no sabía qué creer, pero el hecho de que incluso tuviera dudas se sentía como otra traición. No grité ni discutí. Solo le agradecí que me avisara y colgué. Luego me quedé allí sentada, mirando a la pared, dejando que las implicaciones me inundaran como ácido. No solo intentaba arruinar mi crédito ni robarme un coche. Iba en contra de mi reputación, mi identidad, la esencia de cómo me veía la gente. Y peor aún, lo hacía de maneras difíciles de refutar. No puedes sacar una hoja de cálculo y decir, ¿ves? No fui emocionalmente abusiva. No hay ningún documento legal para eso, y la cuestión con acusaciones como esa es simple. La gente no necesita pruebas para creerlas. Solo necesitan la semilla de la duda. La semana siguiente fue un campo minado. Empecé a recibir miradas extrañas en el trabajo. Una compañera que solía bromear conmigo en la sala de descanso ahora evitaba el contacto visual. Otra, una mujer con la que había trabajado en varios proyectos, me preguntó sin rodeos si todo en casa de verdad había estado bien. No supe qué responder.
Ni siquiera les había dicho que se había ido. Ahora, de repente, me encontraba defendiéndome de vagos rumores sobre cosas que no había dicho, no había hecho, ni siquiera había imaginado posibles. Quería gritar, enviar un mensaje masivo declarando la verdad, enumerando cada recibo, documento y foto con fecha. Pero sabía cómo quedaría. Cuanto más te defiendes de las mentiras, más pareces alguien que oculta algo. Esa es la trampa. Esa es la genialidad de la táctica. No necesitaba que la gente se creyera toda la historia, solo lo suficiente para que se preguntaran si el tipo que creían conocer era realmente quien decía ser. No dormí durante días. Repasé conversaciones que habíamos tenido, momentos que había ignorado, discusiones que creía resueltas. Empecé a preguntarme si tal vez había dicho cosas que no debía, aunque nunca las hubiera dicho con la intención que ella afirmaba. Eso es lo peor de que te gaslighten. Con el tiempo, empiezas a gaslightearte a ti mismo. La diferencia era que ahora lo hacía en respuesta a alguien gaslighteando a otros sobre mí. Y entonces llegó la siguiente escalada. Un correo electrónico de un bufete legal. No era un abogado que conociera, ni alguien con quien hubiera hablado, sino un bufete de verdad, con un membrete de verdad y un mensaje que casi me hizo vomitar al leerlo. Kate había presentado una reclamación declarando que tenía un derecho de propiedad en el coche y solicitaba una parte de su valor. De lo contrario, emprendería acciones legales para obtener un reembolso. Incluía recibos de gasolina, cambios de aceite, lavados, nada sustancial, solo lo suficiente para sugerir que había contribuido a su mantenimiento y, por lo tanto, en su opinión, a su propiedad. La carta no estaba escrita con agresividad, era calculada, precisa y extremadamente civilizada, lo que, de alguna manera, la hacía aún más aterradora. Intentaba legitimar el robo. Intentaba reescribir la narrativa de una manera que la presentara como una socia perjudicada por un ex demasiado entusiasta. Y ahora lo hacía a través de canales oficiales, no solo rumores y publicaciones en redes sociales. Eso lo cambió todo. Contraté a un abogado al día siguiente. No fue barato, y tuve que echar mano de mi fondo de emergencia para cubrir el anticipo, pero necesitaba a alguien que pudiera refutar su ficción con hechos. Mi abogado, un hombre mayor llamado Harris, de voz tranquila y grave, y con una amplia experiencia, revisó todo lo que le di y me ofreció un consejo que se me quedó grabado. No te emociones. Te está provocando para que reacciones públicamente y pueda usarlas en tu contra. Cállate, documenta y déjanos encargarnos. Fue difícil, muy difícil, mantener la boca cerrada cuando lo único que quería era gritar. Pero escuché, documenté, lo guardé todo y esperé. Entonces llegó la gota que colmó el vaso, o lo que en ese momento creí que era la gota que colmó el vaso. Recibí una carta en mi puerta, no de ella, sino del DMV. Decía que se había intentado solicitar un duplicado del título del vehículo. Alguien había llenado el formulario alegando que el original se había perdido. Había presentado copias de documentos, algunas de las cuales eran falsas, como confirmamos más tarde, e incluso había pagado la tarifa de tramitación acelerada. La única razón por la que no se había tramitado fue porque mi firma había sido marcada como incoherente.
intentaban quedarse con el coche de nuevo. Esta vez no físicamente, sino legalmente. Intentaban despojarme de mi propiedad en papel, como ya habían intentado hacer en la práctica. Fue entonces cuando la ira finalmente rompió la niebla. No era dolor, no era humillación, no era inseguridad, solo ira pura, concentrada y justificada. Reuní toda la documentación que tenía, mensajes de texto, donde ella admitía haber usado el auto, capturas de pantalla de sus historias de Instagram, recibos que mostraban que había hecho todos los pagos del préstamo, el informe policial, la factura de la grúa, incluso los registros telefónicos que mostraban cuántas veces había intentado contactarla cuando desapareció. Mi abogado lo compiló todo en una carta formal de cese y desistimiento. También presentamos una alerta de fraude al DMV y exigimos una investigación. En el momento en que la presentamos, todo cambió. Ya no se trataba solo de una ruptura, ni siquiera se trataba del auto. Se trataba del principio, de no dejar que alguien reescriba la historia, solo porque cree que nadie lo detendrá. Y entonces empezó el silencio. Se acabaron las publicaciones en redes sociales. Se acabaron los susurros. Se acabaron los mensajes nuevos de amigos en común y las indirectas pasivo-agresivas de desconocidos. Fue como si, al enfrentarse a una resistencia real, simplemente se hubiera evaporado. Una parte de mí quería creer que eso significaba que finalmente se había dado cuenta de que el juego había terminado, pero otra parte, la más cautelosa, lo sabía mejor. Este no era el final. Este era solo el ojo del huracán. El silencio tiene una extraña forma de jugarme malas pasadas. Al principio, parecía un respiro, un alto al fuego temporal en una guerra en la que nunca me ofrecí. Tras el rechazo legal, tras la denuncia y la detención de la solicitud fraudulenta del título de propiedad, tras la entrega y acuse de recibo de la carta de cese y desistimiento, todo quedó en silencio. Nada de historias nuevas, ni mensajes nocturnos de amigos en común intentando advertirme sobre lo que Kate decía a mis espaldas, ni cargos de peaje inesperados, ni intentos extraños de acceder a mi coche. Era como si por fin hubiera aceptado que no podía ganar, o al menos no de la forma que ella quería. Pero incluso en ese silencio no me sentía seguro. Me sentía vigilado. No literalmente, no en el sentido paranoico de que alguien estuviera fuera de mi ventana o siguiéndome por la calle, sino de una forma más profunda e insidiosa, como si me hubiera convertido en un personaje de la historia de otra persona, un recurso argumental en una versión de los hechos que no podía controlar. Había ganado la primera ronda, quizá la segunda, pero aún no sabía cuál sería el desenlace. Eso era lo que me mantenía despierto casi todas las noches. No el miedo a otro ataque directo, sino la incertidumbre de lo que aún pudiera estar planeando y con quién. Mientras tanto, me concentré en la reconstrucción. Suena genial e inspirador en teoría, pero en realidad fue lento, incómodo y, a menudo, desalentador. Todavía estaba pagando el coche. Mi coche, el que ahora parecía más una escena del crimen que una fuente de libertad. Y cada pago era un recordatorio no de mi propiedad, sino de lo que me habían arrebatado. Intenté limpiarlo,
cambiar el ambientador, aspirar los asientos e incluso encargarle una limpieza profesional. Pero aún olía ligeramente a su perfume. El residuo de la imprudencia ajena no se quita con jabón ni succión. Perdura como un arrepentimiento, como un recuerdo, como un trauma disfrazado de tapicería. Socialmente, la situación estaba fracturada. Algunos amigos se habían puesto de mi lado sin reservas, ofreciéndome apoyo, solidaridad y esa lealtad silenciosa que no se manifiesta en grandes gestos, sino en una presencia constante. Otros se mantuvieron neutrales, ya sea por incomodidad o por cobardía. Nunca me molesté en preguntar cuál, y luego estaban los que se distanciaron por completo, como si mi participación en algo turbio me hubiera vuelto contagioso. No los perseguí. No corregí el historial. Los dejé ir, porque en ese momento me di cuenta de algo importante. Cualquiera que necesitara ser convencido de la verdad no era alguien a quien quisiera cerca cuando las cosas se pusieran difíciles. En el trabajo, las cosas se fueron estabilizando poco a poco. Mi rendimiento se había visto afectado durante lo peor de la experiencia, y lo sabía. Plazos incumplidos, reuniones perdidas, momentos en los que me quedaba en blanco por completo y olvidaba lo que debía estar haciendo. Pero mantuve la calma. Me quedé hasta tarde cuando era necesario y dejé que los resultados hablaran más que los rumores. Con el tiempo, la niebla se disipó, o al menos se disipó. Volví a oír chistes en la sala de descanso. Me invitaron a una comida de cumpleaños. Mi jefe me tomó aparte un viernes y me dijo: «Me alegra verte de nuevo en la vida». Asentí y le di las gracias, pero no dije lo que realmente pensaba. No me sentía viva. Todavía no. Simplemente menos muerta que antes. Entonces, de la nada, el silencio se rompió, no con ruido, sino con un mensaje. Un solo mensaje. De Kate. Sin emojis, sin puntuación. Solo, ¿podemos hablar? Mi primera reacción fue una descarga de adrenalina, no exactamente de emoción ni de miedo, sino una especie de alerta visceral, como si mi cuerpo recordara antes de que mi cerebro tuviera tiempo de procesarla. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, sintiendo el peso de esas 4 palabras presionándome como una trampilla crujiendo bajo mis pies. No respondí, no de inmediato. Dejé el mensaje ahí, sin leer, pero imposible de ignorar. Un brillante recordatorio de que esta historia no había terminado, solo estaba en pausa. Más tarde esa noche, le enseñé el mensaje a mi abogado. Me aconsejó que no me involucrara directamente, especialmente por mensaje. Si quiere hablar, que sea a través de un abogado, dijo con firmeza. No está tratando de disculparse. Está poniendo cebo. No muerdas el anzuelo. Y, sin embargo, una parte de mí quería hacerlo. No porque necesitara cerrar el tema, al menos no en el sentido tradicional, sino porque aún no entendía por qué. ¿Por qué la traición? ¿Por qué la escalada? ¿Por qué las mentiras? ¿Por qué la crueldad? No era tan ingenuo como para esperar honestidad, pero quería escuchar su voz. Quería saber qué versión de la realidad se había inventado para justificar todo lo que había hecho. Pero al final, seguí el consejo de mi abogado. No respondí. Archivé el mensaje y bloqueé el número.
Cualquier conversación que quisiera tener no iba a ser en sus términos. Pasaron los días, luego una semana. Pensé que tal vez ese era el final. Un último suspiro antes de retirarme. Pero entonces llegó el mensaje a mi empleador. Me citaron a Recursos Humanos para una revisión de rutina, que resultó ser todo lo contrario. Al parecer, alguien había enviado un correo electrónico anónimo acusándome de mala conducta en el lugar de trabajo. Nada específico, solo referencias vagas a un patrón de agresión y posible acoso. La representante de Recursos Humanos fue profesional, pero claramente escéptica. Me preguntó si había alguien que pudiera tener alguna razón para atacarme o inventar algo así. Le dije la verdad. Sobre la ruptura, el lío legal, la campaña de difamación que había seguido, escuchó, asintió, tomó notas y dijo que revisarían todo cuidadosamente. Salí de la reunión sintiéndome como si me hubieran rociado con agua fría, no despedido, no reprendido, pero marcado, vigilado. Esa noche, el silencio en mi apartamento se sentía diferente. No era tenso ni amenazador, sino intenso, como la pausa entre el relámpago y el trueno. Entonces comprendí que esto no terminaría en una sola confrontación. No habría un enfrentamiento decisivo donde se desenmarañaran todas las mentiras y la justicia prevaleciera con claridad. Esto no era una película, era la vida real, y en la vida real, el daño no se anuncia solo, se propaga silenciosamente, invisiblemente, hasta que te encuentras preguntándote si de verdad sigue sangrando o solo recuerdas cómo se sintió. Y aún así, a pesar de todo, a pesar de la traición, las difamaciones, el sabotaje, no estaba roto, estaba doblegado, claro, desgastado, cambiado. Pero algo dentro de mí se había endurecido, no en amargura, sino en resolución. No iba a huir, no iba a suplicar. No iba a defenderme de gente a la que no le importaba oír la verdad. Había perdido tiempo, dinero, confianza y más de unas cuantas noches de sueño. Pero no me había perdido a mí mismo, no del todo, y si aún quedaba algo de justicia que reclamar, la encontraría, no por venganza, sino por necesidad, porque algunas historias no terminan cuando reclamas lo que es tuyo. Algunas historias solo comienzan cuando te das cuenta de lo que ya no te pueden arrebatar. Si alguna vez has estado en una situación donde todo parece tranquilo por fuera, pero por dentro parece que se está pudriendo, entonces entenderás exactamente dónde estaba. Después de las maniobras legales iniciales, después de las mentiras, después de la campaña de desprestigio y la reunión de recursos humanos en el trabajo que me dejó con el estómago revuelto durante días, entré en una etapa más difícil que cualquier confrontación abierta, porque no pasaba nada, al menos no abiertamente, y, sin embargo, me sentía asediado cada hora del día. El silencio había regresado, pero ya no era el silencio de la resolución. Era el silencio del cálculo, de alguien esperando su momento, y yo estaba atrapado en el limbo, cuestionando constantemente todo lo que decía, cada correo electrónico que enviaba, cada persona con la que hablaba, preguntándome si ya habían sido envenenados por su versión de la historia. Es un estado imposible de mantener durante mucho tiempo sin perder partes de uno mismo. Lo peor era que Kate no había desaparecido.
No había sabido nada directamente de ella desde aquel críptico mensaje de «podemos hablar». Zrenia, pero seguía ahí fuera, publicando, compartiendo, insinuando. Sus redes sociales seguían siendo públicas, ya fuera por descuido o por arrogancia, y a pesar de todos mis intentos por evitar su sombra digital, mis amigos me reenviaban cosas, a veces por preocupación, a veces por curiosidad, como si fuera entretenimiento. No entendían que cada publicación, cada foto sonriente, cada cita críptica sobre sanar del abuso narcisista o reclamar tu verdad, era como un cuchillo clavado en mis costillas. Un video en particular casi me saca de quicio. Estaba sentada en un coche. Mi coche, aunque ya sin las fundas de los asientos ni las pegatinas que yo había escogido, riendo con dos amigos, diciendo: «Es curioso cómo la gente cree que posee cosas, solo porque su nombre está en los papeles». Todos se rieron, como si fuera el remate de una broma privada. Y quizá lo era, porque finalmente entendí que no se trataba del coche, ni de la relación, ni siquiera del dinero. Se trataba de poder. Se trataba de reescribir la historia tan a fondo que incluso yo empecé a cuestionar qué había pasado realmente. La segunda ola no fue como una bomba. Llegó como una marea, lenta, constante e imposible de contener. La primera onda fue un mensaje de voz de alguien que no conocía, una mujer llamada Tasha, que se identificó como defensora de una organización de sobrevivientes de violencia doméstica. Dijo que Kate me había mencionado como su expareja en una solicitud que presentó para recibir apoyo económico y que me estaban contactando para verificarlo. Me quedé atónita. Ni siquiera sabía qué decir. Pedí documentación, pero me dijo que no podía proporcionarla sin el consentimiento de Kate. Le pregunté qué había dicho Kate. De nuevo, leyes de privacidad. Le dije que no me sentía cómoda confirmando o negando nada sin conocer el contexto. La voz de Tasha se enfrió al instante y la llamada terminó poco después, pero me quedé con la escalofriante certeza de que Kate ya no solo contaba historias a sus amigos, sino que estaba construyendo sistemas en torno a sus mentiras, utilizando instituciones, utilizando las mismas estructuras destinadas a proteger a los vulnerables para consolidar su narrativa. Y lo peor, ella era lo suficientemente inteligente para saber exactamente cómo plantear las cosas para que todo lo que yo hiciera en respuesta pareciera una represalia. 2 días después, recibí una llamada de mi casero. Alguien había presentado una queja por ruido en mi contra. Al parecer, había estado gritándoles a las mujeres, dando portazos y creando un ambiente hostil. Vivo solo. No hago fiestas. Soy reservado. El casero dijo que no iba a tomar ninguna medida, pero que estaba obligado a informarme de que se había registrado. No parecía creerlo, pero, una vez más, la semilla ya estaba plantada, y una vez plantada, no hay manera de arrancarla sin dejar daños. Volví a llamar a mi abogado, esta vez no por pánico, sino con una determinación fría y calculada. Lo revisamos todo: el mensaje de voz del abogado, la queja por ruido, el mensaje a recursos humanos, el intento de título fraudulento, las referencias en redes sociales.
los mensajes que había archivado. Lo planteamos como una línea de tiempo, una estrategia a fuego lento, diseñada no para destruirme de golpe, sino para corroerme, gota a gota, hasta que me derrumbara bajo su peso. Harris, el abogado, se recostó en su silla y dijo: «Esto no es casualidad. Está construyendo algo. Ya sea influencia legal, compasión pública o simplemente una forma retorcida de control, está jugando a largo plazo». Y tenía razón. No se trataba de obtener una ganancia inmediata. Se trataba de remodelar la realidad que me rodeaba, hasta que su versión se convirtiera en la dominante, hasta que la verdad dejara de importar. Y aún así, no respondí directamente. Esa fue la parte más difícil. No defenderme me parecía una debilidad, como dejarla ganar, pero entendía que cualquier arrebato emocional, cualquier represalia pública, se usaría para reforzar su historia. Así que me concentré en construir mi propia versión de la realidad. Una respaldada por documentos, fechas, capturas de pantalla, cronogramas y declaraciones de personas que habían visto lo que realmente sucedió. Solicité mi propia copia del informe policial. Presenté una queja formal ante el Departamento de Vehículos Motorizados, DMV, por el intento de fraude. Solicité a mi Departamento de Recursos Humanos un resumen escrito del informe anónimo y mi respuesta oficial. Creé una carpeta digital con todo. No solo para el tribunal, no solo para mi abogado, sino para mí, una prueba de que no había imaginado todo esto, de que no había reaccionado de forma exagerada, de que no era la persona que ella me pintaba. Pero no era solo papeleo con lo que tenía que lidiar. El desgaste emocional de vivir a la defensiva empezó a impregnarlo todo. Me encontraba estremeciéndome cuando la gente decía mi nombre, dudando antes de expresar opiniones firmes en las reuniones, cuestionando conversaciones casuales por miedo a que se malinterpretaran. Me volví más callada, más introvertida, menos confiada, no por amargura, sino por agotamiento. Es difícil de explicar a quienes no lo han vivido, pero cuando alguien intenta borrarte, no solo de su vida, sino de la verdad misma, cambia tu forma de moverte por el mundo. Empiezas a conservar energía, no por debilidad, sino porque no puedes permitirte malgastarla en personas que quizá ya te vean a través de una lente distorsionada. Entonces, justo cuando pensé que lo peor había pasado, llegó la escalada final, esta vez en forma de un encuentro en persona. No había visto a Kate desde el día que salió con las llaves. Lo había imaginado 1000 veces. Encontrarme con ella accidentalmente en el supermercado, verla al otro lado de la calle, encontrarme con ella en el evento de un amigo en común. Pero cuando finalmente sucedió, no fue cinematográfico. Fue frío, clínico. Calculado, estaba caminando de regreso a mi apartamento desde el gimnasio, con los auriculares puestos, la sudadera con capucha puesta, concentrado en nada más que el dolor en mis piernas y la promesa de una ducha, cuando la vi de pie junto a la entrada de mi edificio, sola, sin amigos, sin cámara, solo ella esperando. Me detuve a varios metros de distancia, echándome instintivamente la capucha hacia atrás como si necesitara ver con claridad para saber que esto era real. Ella sonrió, no cálidamente, no con arrepentimiento,
sino con una delgada y practicada curva que no significaba nada y todo. «Has hecho esto realmente complicado», dijo, sin saludo, sin preámbulos, solo eso. No hablé, no me moví, solo miré fijamente. «No tenías que convertirlo en una guerra», agregó. «Podríamos haber llegado a un acuerdo». Quería reír, gritar, preguntar si en serio estaba insinuando que había escalado las cosas, pero no le di la satisfacción. «No estoy hablando contigo», dije rotundamente. «Cualquier otra cosa pasa por mi abogado». Puso los ojos en blanco, como si estuviera siendo dramático, como si esto todavía fuera una discusión insignificante entre dos adultos inmaduros. Y luego, en una voz tan casual que parecía ensayada, dijo: «¿Sabes? Todavía podría decir muchas cosas. La gente ahora me escucha». Eso fue todo. Sin amenazas, sin levantar la voz. Solo una declaración abierta, dicha como un informe del tiempo. Me di la vuelta y me alejé. No miré atrás, pero mi corazón no dejó de latir durante horas. Más tarde, cuando le conté a Harris sobre el encuentro, me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Era un cebo», dijo, «y no mordiste. ¡Qué bien! Pero no bajes la guardia. No ha terminado». Y una vez más tenía razón, porque no se trataba de ganar. Ya no, se trataba de sobrevivir, de controlar la narrativa, de quien define qué sucedió, cuando finalmente se calme la situación y todos dejen de prestar atención. La segunda escalada no fue explosiva, no fue un evento aislado, fue la lenta erosión de todo espacio seguro que me quedaba, social, profesional, emocional. Fue una campaña de percepción, librada por alguien que comprendió que a veces las mentiras más efectivas son las que se dicen en voz baja, dispersas en diferentes habitaciones, con la suficiente rigurosidad como para no llamar la atención. Y ante eso, lo único que me quedaba era documentación, disciplina y la cada vez más frágil convicción de que la verdad, al final, seguía importando. Llega un punto en cualquier conflicto prolongado, no solo una pelea, no un desacuerdo, sino un asedio psicológico sostenido, en el que dejas de preguntarte ¿cuándo terminará? Y empiezas a preguntarte si la persona a la que te enfrentas siquiera recuerda por qué empezó. El problema con la gente como Kate es que no necesitan un motivo claro, ni un objetivo definido. Solo necesitan impulso. Y una vez que han creado una narrativa que les favorece, la seguirán impulsando no por necesidad, sino por costumbre, como quien sigue jugando a un juego mucho después de haber olvidado las reglas. Y para cuando llegué a lo que ahora reconozco como el verdadero punto de quiebre, la culminación real, no el dramatizado enfrentamiento judicial, ni la revelación en Instagram que una vez imaginé, no solo estaba exhausta, sino transformada, no en alguien mejor o más sabia, necesariamente, sino en alguien más precisa, más controlada, más dispuesta a afrontar la oscuridad sin pestañear, porque pestañear, había aprendido, era exactamente lo que ella esperaba. Lo que desencadenó el acto final no fue dramático a primera vista. Era solo una carta, pero no una carta cualquiera. Esta venía certificada, con formato legal, una marca de agua y un tono cortés, pero profundamente siniestro.
Era una exigencia formal de un acuerdo económico, redactada por un nuevo abogado que había contratado, que afirmaba que Kate había invertido una cantidad considerable de tiempo, trabajo y recursos personales en el mantenimiento del coche, y que debía ser compensada por su parte equitativa. Adjuntaba hojas de cálculo ridículamente amateurs, rellenas con anotaciones vagas como costo emocional del transporte y contribuciones en especie. Pero se presentaron con tanta seguridad, con tanta formalidad deliberada, que casi parecían reales a primera vista. Mi abogado, Harris, las revisó, me miró con una sonrisa burlona y dijo: «Esto es teatro, nada más, pero está diseñado para desconcertarte. No te dejes llevar». No lo hice. Al menos no exteriormente, pero por dentro sentí que algo cambiaba. No miedo, ni siquiera ira, sino una sensación de claridad surrealista, como si hubiera atravesado una puerta hacia una versión paralela de mi vida, donde la verdad era opcional y las narrativas podían subastarse al mejor postor. Ella presionaba para llegar a un acuerdo, porque sabía que el proceso judicial era arriesgado. Sabía que no tenía derecho legal al coche, y cada documento, cada registro de pago, cada rastro de mi propiedad lo respaldaba. Pero el verdadero objetivo no era el dinero, era el espectáculo, la presión legal, la oportunidad de decir: «Mira, está tan a la defensiva que tuvo que conseguir un abogado». Era una actuación destinada no a ganar, sino a preservar la ilusión de que ella era la que estaba siendo perjudicada. Respondimos formalmente y sin emoción, rechazando la demanda y ofreciéndole mediación si realmente creía que había una disputa financiera, pero bajo estricta supervisión legal, con conversaciones grabadas y documentación vinculante. Como era de esperar, ignoramos esa oferta. Pasaron los días, luego una semana, y entonces, justo cuando empezaba a creer que el silencio podría perdurar, jugó su última carta, o al menos lo intentó. Recibí una llamada de un periodista local, un freelance de un blog regional, que a menudo publicaba historias de interés humano y chismes casi irreverentes, disfrazados de defensa. Dijo que alguien lo había contactado, diciendo tener información sobre un patrón de abuso emocional y control coercitivo en una ruptura reciente, y que yo había sido nombrada. No fue acusador. De hecho, sonaba casi aburrido, como si estuviera haciendo lo que tenía que hacer. Pero me preguntó si quería hacer algún comentario antes de proceder con la publicación. Le dije que no, que cualquier publicación de material falso y difamatorio sería objeto de acciones legales, y que tenía un registro documental que refutaba las acusaciones. Hizo una pausa. Dijo: «Pensé que dirías eso», y colgó. Nunca supe si Kate realmente había planeado que esa historia se publicara, o si era un farol, otro intento de mantener la presión, de hacerme saber que aún podía influir en mi vida si quería. Pero algo en ese momento rompió una última fibra dentro de mí, no de una manera que me hiciera perder el control o arremeter, sino en el sentido de que finalmente dejó de importarme si alguna vez entendía lo que había hecho o por qué estaba mal. Había pasado tanto tiempo intentando descifrar sus motivaciones.
encontrando la verdad subyacente a la manipulación, dándole el beneficio de la duda, que no me había dado cuenta de lo poco que eso importaba. Hay gente que no quiere una resolución. Quiere la capacidad de destruir sin rendir cuentas. Y una vez que aceptas eso, dejas de intentar razonar con ellos y empiezas a concentrarte en construir los muros que los mantienen fuera para siempre. Autoricé a Harris a presentar una moción preventiva, un cese y desistimiento contra ella y su abogado, con una declaración formal que estipulaba que cualquier contacto posterior se consideraría acoso. También presentamos una pequeña demanda civil, no porque necesitara una indemnización por daños y perjuicios, sino porque nos permitía solicitar registros de comunicación si volvía a tentar a la suerte. Fue una jugada estratégica, diseñada para recuperar la iniciativa, dejar de defenderse y empezar a establecer límites con consecuencias. Esperaba que contraatacara, tal vez que intensificara la situación. Pero en cambio, por primera vez, desapareció por completo. No solo de mi bandeja de entrada o de mi esquina, sino de Internet. Sus perfiles fueron eliminados o configurados como privados. Los amigos en común, que antes me habían dado información resumida de sus movimientos, guardaron silencio. Incluso los pequeños intentos de contacto indirecto, correos electrónicos de cuentas prepago, mensajes privados crípticos, llamadas a números bloqueados, cesaron. Se acabó. No de una forma ordenada y satisfactoria, no con una disculpa, un ajuste de cuentas, ni un momento revelador de entendimiento mutuo. Terminó porque le impedí continuar sin consecuencias. Y cuando se elimina la red de seguridad de la impunidad, la gente, como ella, tiende a desaparecer, porque su poder nunca fue real. Fue prestado, robado, dependiente de tu silencio, tu paciencia y tu renuencia a ser el villano en la historia de otro, incluso cuando te hacen pasar por uno. En las semanas siguientes, empecé a recuperar pequeños fragmentos de mi vida. Volví a cambiar las cerraduras, no porque pensara que volvería, sino porque necesitaba el ritual de la conclusión. Borré fotos antiguas, no por rabia, sino metódicamente, como si cerrara un archivo que nunca más necesitaría abrir. Incluso di un paseo corto con el coche fuera de la ciudad, solo para demostrarme a mí mismo que volvía a ser mío en la práctica, no solo en el papel. El aire dentro se sentía diferente ahora. No exactamente limpio, pero mío. Y eso fue suficiente. Dicen que el trauma no te hace más fuerte, solo te hace diferente. Y es cierto. Ya no soy la misma persona que era antes de que todo esto pasara. Soy más cautelosa, más desconfiada, menos propensa a conceder el beneficio de la duda, pero también soy más deliberada. Ya no me disculpo por protegerme. No me inmuto cuando la gente saca a relucir el conflicto. No doy por sentado que el silencio significa paz. Ahora entiendo que el mal no siempre es ruidoso ni dramático. A veces es sutil, encantador, incluso empático. Y la única forma de sobrevivir es confiar en tu propia versión de la historia, sobre todo cuando alguien más se esfuerza por reescribirla. Hay algo peculiar en el momento en que te das cuenta de que realmente se acabó. No, el dramático y cinematográfico se acabó,
que se ve en las películas, con gritos y portazos, sino el tranquilo, casi decepcionante, donde todo lo que esperabas simplemente no sucede. No hubo una confrontación final, ni una disculpa, ni una reivindicación, ni una revelación de último minuto que lo explicara todo de forma clara y satisfactoria. Simplemente se detuvo. Los correos electrónicos se detuvieron, las llamadas se detuvieron, las manipulaciones mezquinas, las provocaciones pasivo-agresivas, los intentos de recuperar el control de la narrativa. Todo se desvaneció, no como una explosión, sino como la niebla que se disipa con el calor del sol de la mañana. Y con esa ausencia llegó un extraño tipo de dolor, no por ella, ni por la relación, sino por la versión de mí mismo, que una vez creyó que las cosas terminarían con la comprensión o el cierre, por la persona que una vez esperó en la ventana, esperando que alguien volviera y explicara por qué todo había salido tan mal. Lo que he llegado a comprender es que el cierre no llega desde afuera, no viene en forma de disculpa, reconocimiento, venganza o justicia, envuelta en una sentencia judicial. Llega silenciosamente, desde adentro, cuando finalmente dejas de necesitar respuestas y comienzas a aceptar que algunos capítulos nunca tendrán sentido, sin importar cuánto tiempo mires las páginas. Esa fue la parte más difícil para mí. No perdonar, porque nunca confundí seguir adelante con perdonar, sino dejar de lado la expectativa de que cualquier parte de esto estaría limpia. No lo fue. Fue un desastre, cruel y tremendamente injusto, pero era mío, mi historia, mi experiencia, y por primera vez en meses, no me sentí como un personaje en la narrativa de alguien más. Me sentí como el autor de la mía otra vez. Finalmente, pagué el coche. Hice el último pago discretamente, sin ceremonias, sin decírselo a nadie. Firmé el papeleo, recibí el título limpio y lo contemplé largo rato, no por orgullo, ni siquiera por alivio, sino con algo cercano a la incredulidad. Allí estaba, el mismo objeto que había sido el campo de batalla de tanta manipulación y ruido, reducido una vez más a lo que siempre había sido: una máquina, una herramienta, una posesión. Y, sin embargo, para mí, se había convertido en el símbolo de todo lo que había reclamado. No solo propiedad, sino identidad, autonomía y voz. No se trataba del coche. Nunca lo fue realmente. Se trataba de la propiedad en el sentido más profundo, el derecho a definir lo que había sucedido, la capacidad de sobrevivir, el coraje para seguir adelante, incluso cuando nadie aplaudió al final. En los meses siguientes, comencé a reconstruir mi nueva vida, no apresurándome a empezar algo nuevo, ni recuperándome, ni fingiendo que no había pasado nada, sino reconstruyendo poco a poco mi seguridad y autoestima. Dejé de intentar explicarle la historia a quien no me creyera. Dejé de repetir conversaciones en mi cabeza, intentando encontrar el momento preciso en que las cosas cambiaron. Dejé de preguntarme si alguna vez enfrentaría consecuencias o sentiría remordimiento, y en esa quietud descubrí algo inesperado: libertad, no solo de ella, sino de la narrativa en la que había intentado atraparme. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada.
Ya no temía ser malinterpretada. Tenía la verdad. Tenía las cicatrices. Y había sobrevivido. Algunas personas, al escuchar parte de lo sucedido, todavía me preguntan si la extraño. No es así. Lo que extraño es la ilusión, la conexión, la seguridad, el propósito compartido. Pero las ilusiones son frágiles y, una vez rotas, no regresan. Me persiguen. Lo que extraño no es a ella. Es la versión de mí misma que aún no sabía lo peligroso que puede llegar a ser alguien cuando se siente con derecho a tu vida. E incluso eso, no lo extraño con añoranza. Lo extraño como se extraña la inocencia, suavemente, distantemente, sin el deseo de volver, porque ya no soy la misma. Y, sinceramente, no quisiera serlo. Kate nunca reapareció. Al menos no directamente. De vez en cuando, a través de alguien a quien no había bloqueado, me contaba que había seguido adelante, que se había reinventado en otra ciudad, con nuevos amigos, quizá incluso con una nueva pareja. No la miré. No la seguí. Me daba igual. Cualquier historia que contara a continuación no me incluiría. Y ese fue el mayor alivio de todos. No que se hubiera ido, sino que ya no era necesario para su actuación. El foco se había movido, el telón había caído, y yo, por fin, estaba fuera del escenario. Existe la tentación de terminar esto con un mensaje, una moraleja, una pequeña conclusión ingeniosa que le dé un propósito al dolor. Pero la verdad es más compleja. No todas las heridas dejan sabiduría. No todas las traiciones te hacen más fuerte. A veces, simplemente te quiebra por un tiempo, y luego te levantas, y sigues adelante, y finalmente descubres que has construido algo más sólido sobre los escombros. No mejor, ni más bonito, sino real. Ahí es donde estoy ahora. No sanado como la gente habla de sanación, pero despierto, consciente, completo, de una manera que no tiene nada que ver con no haber sido tocado, y todo que ver con elegir, una y otra vez, no convertirte en lo que intentó quebrarte.